Buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación. Primero me disculpo por no poder estar en vivo o online para dar esta charla. Desafortunadamente se me presentaron unos eventos que se salen de mi control y no me permiten estar ahí. Mi nombre es Valeria Pizarro y mi charla se titula Diversidad de corales someros en Colombia. Quiero agradecer mucho la invitación que me dieron para dar esta charla. Voy a modificarlo un poco, voy a hablar un poco más sobre corales, arrecifes, algo de amenazas, aunque sé que Alexandra Pineda va a hablar del tema. Y voy a terminar, obviamente, hablando de la diversidad de los corales someros en Colombia. Soy actualmente investigadora senior del Peru Institute for Marine Science, en donde dirijo o manejo los programas, el programa que tenemos dedicado hacia los arrecifes coralinos. Somos una ONG que nos dedicamos a utilizar la ciencia como la herramienta para las recomendaciones a las personas que toman decisiones y para hacer investigación aplicada en distintos ecosistemas. Ya entrando un poco más en materia, los arrecifes coralinos son ecosistemas tropicales que se encuentran asociados de alguna u otra manera con, con porciones emergidas de tierra. Nosotros vamos a hablar de arrecifes coralinos someros hoy y esto significa que son arrecifes que se encuentran dentro de la luz fótica, dentro del área fótica, es decir, que tienen influencia de la luz solar que penetra. La profundidad a la cual estos arrecifes se encuentran varía de acuerdo a las condiciones ambientales en las que se encuentren. En zonas con poca influencia de sedimentos tenemos que esta penetración puede ir más allá de los 100 metros y en otros sitios con una alta influencia esta zona puede bajar hasta los 20, 40 metros. Nosotros cuando hablamos de arrecifes coralinos someros, pues lo que estamos diciendo es esto va más o menos en promedio hasta los 60 metros de profundidad. Estos arrecifes coralinos o estos ecosistemas son ecosistemas que están formados principalmente por organismos que producen carbonato de calcio y construyen con esta producción de carbonato de calcio una matriz calcárea rígida donde los corales duros son los mayores aportadores o bioconstructores de la matriz, pero también tenemos otros organismos que aportan y que pueden llegar a ser muy importantes. Entre ellos están los corales de fuego, los cuales no son corales verdaderos, son milepóridos, es decir, que son primos de los corales calcáreos. Ellos van a tener una aportación importante, especialmente en los arrecifes someros, en las crestas arrecifales, van a ser importantes para el crecimiento y la creación arrecifal. Pero tenemos otros más como son las costrosas calcáreas, las cuales aportan en una menor medida a la formación de esta matriz arrecifal, pero tienen un papel muy importante y es que ellos cuando empiezan a crecer, empiezan realmente a cementar y a crear una matriz muchísimo más densa. Dentro de otros que aportan en mucha menor medida, pero también lo hacen, están los octocorales, corales blandos, esponjas, moluscos, briozoos, foraminífero y algunas algas, no todas las algas, pero algunas de ellas, especialmente las calcáreas, pueden ser. Los principales aportantes obviamente son los corales y los corales, espero que todos lo sepan, son animales y son animales bastante particulares. Ellos tienen una característica y es que son organismos clonales, es decir, que ellos tienen un crecimiento que de pronto para algunos es más fácil de entender y es que crecen como las plantas, es decir, que la unidad de ellos, que en este caso es el pólipo, se empieza a dividir y a replicar
muchas veces creando una colonia. Esas colonias son idénticos, todos los pólipos que habitan esas colonias son genéticamente idénticos, pero al estar comunicados con tejido entre un pólipo al otro, se crea un macroorganismo. Y estas colonias lo que hacen es que cuando están funcionando como colonia, realmente es un superindividuo donde los pólipos que están, digamos, en el centro, en algún momento no tienen alimentación y los del lado cogen más comida, ellos van a poder transportar alimentación de un pólipo a otro para poder hacer que la colonia se mantenga y se maneje. Lo que pasa con la clonalidad, o lo que es importante con la clonalidad de los corales y que tiene una influencia especialmente para algunas especies en la manera en cómo se producen arrecifes coralinos, es que ellos se pueden fragmentar en dos o más partes, y esa parte, al estar independiente de la otra parte, empieza a funcionar independientemente, perdón la redundancia, como otro microorganismo. ¿Por qué se compara con la biología de clonalidad de las plantas? Porque todos tenemos, que hace más fácil explicarlo en muchos casos, o conocemos a alguien que lo que le gusta es ir y coger un piecito de una matica para poderla crecer. Eso es tener biología clonal. Los corales tienen exactamente eso. Si uno corta los corales en diferentes pedazos, cada uno de esos pedazos o fragmentos va a crecer independientemente como un individuo. El crecimiento como colonias y la acumulación de colonias es lo que hace que tengan la posibilidad de formar arrecifes coralinos, y obviamente esto es directamente porque ellos producen un exoesqueleto, que es lo que se puede ver en la figura de la derecha, de carbonato de calcio. A medida que ellos van creciendo, ellos van acumulando carbonato de calcio y van acumulando hacia arriba y hacia los lados este carbonato de calcio. Ellos tienen el exoesqueleto, y si uno cortara una colonia, lo que uno tiene es una gran matriz de carbonato de calcio que forma la colonia, y solamente en el borde del coral un tejido vivo. El desarrollo de esta matriz se debe a algo muy especial que ahorita les voy a hablar, y es la simbiosis que tienen con zooxantelas. Los corales, como les dije, son animales, y una de las cosas que ellos hacen para poder alimentarse es capturar zooplancton. Este zooplancton no está todo el tiempo con las mismas abundancias en la columna de agua. Ellos tienen unas migraciones verticales diarias, donde en la noche es donde ellos realmente se encuentran en la columna, en mayores abundancias en la columna de agua, en los arrecifes someros, y lo que hace cuando el coral tiene la oportunidad es poderlos coger con los tentáculos y llevárselos a la boca. Esto que se ve aquí en este video es el zooplancton. Estos es en las noches en los que los corales, desovan o liberan sus gametos, y eso hace que haya una mayor abundancia. No siempre es así, pero es una buena forma de representarlo de cómo se ve. La otra forma, y es realmente lo que les ha dado la posibilidad de tener una tasa de acreción de carbonato o de acumulación de carbonato de calcio más rápida que los corales, porque no todos los corales tienen zooxantelas, pero eso es otro cuento que no les voy a hablar hoy, es que ellos tienen una simbiosis con microalgas que se llaman, o las llamamos, zooxantelas. Estas microalgas se encuentran viviendo en la columna de agua en vida libre, y el coral, en el momento en que necesita o en que se asienta, ellos son unas larvitas que van nadando, y llega un momento donde llegan al arrecife, se asientan, se forma el primer pólipo y empiezan a tomar las zooxantelas. Estas zooxantelas son un factor fundamental para poder tener una tasa de acumulación de carbonato de calcio relativamente alto. La condición para los corales para tener estas zooxantelas es que ellos se conocen como simbiontes obligados, es decir, que todos los corales que son zooxantelados o
o que tienen zooxantelas tienen que tener los zooxantelas para poder sobrevivir. Mientras que las zooxantelas no son simbiontes agregados, ellas pueden vivir en la columna de agua, como ya les mencioné, sin ningún problema. Esta simbiosis lo que ha dado a través del tiempo es que el coral le da de todas maneras una protección cuando ellos están dentro a las algas mientras ellos están allí y les provee pues obviamente algunos nutrientes, pero sobre todo el dióxido de carbono que lo utilizan para, para hacer fotosíntesis, y las algas a su paso lo que les dan es los desechos de ellas, que son azúcares, que son muy importantes para la alimentación, y el oxígeno que utilizan también para diferentes procesos de respiración que se involucran en otros procesos metabólicos. Pero los corales en sí realmente son mucho más complejos. La simbiosis con la zooxantel fue de las primeras que se describió y en las cuales se pensaba que era la única que tenían durante muchísimos años. Ahorita lo que sabemos es que los corales son realmente organismos que tienen una simbiosis con una gran cantidad de microorganismos donde están otras bacterias, hongos, diferentes protistas, tienen además de las zooxantelas algas endolíticas, tiene también virus, y esto hace que el coral se conozca como un holobionte, y que su salud dependa del balance que tengan estos holobiontes o de las abundancias y de los tipos de microorganismos que viven dentro del coral, y cambios que se puedan presentar en este balance afectan la salud de los corales y de por sí afecta la salud de los ecosistemas arrecifales. Los corales empiezan siendo muy pequeños. Ellos, en el momento en que se liberan los gametos a la columna de agua, ya hay fecundación. Se crea una larva, esa larva está unas horas o unos días en la columna de agua, y en el momento en que está lista para sentarse empieza a buscar dónde hacerlo. Ellos, es la foto que está en la parte izquierda arriba, es un recluta. Ellos cuando ya se asientan, empieza el proceso de metamorfosis para crear un remanente de exoesqueleto, y ese es su primera aporte de carbonato de calcio. Desarrollan los tentáculos, empiezan a tomar las alguitas, como pueden ahí ver en esos puntos que tiene el pólipo, y empiezan a crecer, y si todo les va bien se vuelven una colonia que dura cientos de años creciendo, y la acumulación pues finalmente de estos corales va a formar un arrecife coralino. Por las características de esta simbiosis, los corales tienen una restricción. Los corales, nuevamente, que tienen algas de los que forman arrecifes someros, tienen unas restricciones de distribución, y están asociados a dos cosas. La primera tiene que ver con la disponibilidad de luz, y la segunda, la temperatura. Entonces, lo que ustedes ven acá en este mapa es la distribución de los arrecifes coralinos en las zonas tropicales. Ellos se encuentran pues entre el trópico de Cáncer y el trópico de Capricornio. Realmente tienen una distribución, todos los puntos que ustedes ven ahí, los puntos negros, es donde se encuentran las principales áreas arrecifales del mundo. La zona gris lo que les indica es las aguas aguas cálidas cercanas a los 28 grados centígrados. Entonces pueden ver que hay una relación con esta temperatura del agua y la distribución de los arrecifes coralinos. Si vemos en la costa pacífica americana, de Sudamérica específicamente, tenemos que esta zona gris sube hasta lo que es pues Ecuador, más o menos, y esto se debe a Ecuador, Perú, y esto se debe a la corriente de Humboldt, que lo que hace es que baja la temperatura del agua, y eso restringe pues finalmente el desarrollo de las áreas arrecifales.
Una de las características de esto o que por qué son importantes los arrecifes coralinos es porque los arrecifes coralinos tienen una cobertura muy pequeña de menos del 0.1% de la superficie de la Tierra y aunque ocupan esta área muy pequeña, en ellos vive aproximadamente un cuarto de todas las especies marinas y sabemos que puede ser un poco más de 9 millones de especies, aunque no todas se conocen, especialmente para los microorganismos. Se cree que desconocemos más del 80% de la diversidad de microorganismos que hay en estos ecosistemas, por lo que esta gran diversidad se comparen con los bosques húmedos tropicales y por eso ya hay muchas descripciones para llamarlos los bosques húmedos tropicales del mar. A pesar de que no son ecosistemas extensos, pues se estima que generan ganancias de aproximadamente 375 billones al año a nivel mundial. Pero la importancia de esto es realmente de lo que proveen al hombre y esta oferta se conoce como servicios ecosistémicos y dentro de los más importantes que proveen los arrecifes están el alimento. Un cuarto de las especies de comida del mar que consumimos necesitan los arrecifes coralinos para su desarrollo, siendo la base alimentaria de por lo menos el 10% de la población mundial y se estima que 1 billón de personas viven de la pesca de estos ecosistemas y 1 kilómetro cuadrado de un arrecife en buen estado puede llegar a producir hasta 15 toneladas de pescado al año. Las ganancias anuales de pesca en los arrecifes se estiman en aproximadamente 5.7 billones. También pues los arrecifes coralinos actúan como barreras disminuyendo la fuerza de las olas que llegan a la costa del mar abierto y que producen las tormentas, lo que hace que no se erosionen las costas. Esta protección contera es evidente en 109 países y en Colombia puede ser vista en los archipiélagos de San Andrés, Providencia, Santa Catalina, Islas del Rosario, otros sitios más. Y gracias a este papel natural protegen no solo la costa, sino que crean y protegen las playas de arenas blancas que tanto nos gusta para descansar y tienen, lo que sabemos es que el costo en protección es más o menos unos 9 billones de dólares anuales. Son una importante base del turismo. Se estima que por lo menos 94 países dependen del turismo asociado a arrecifes coralinos, con una ganancia aproximada de 9.6 billones de dólares al año. Y en 23 de estos 94 países, las ganancias del turismo en arrecifes llega a ser el 15% del Producto Interno Bruto. Nosotros tenemos, no el país como tal, pero áreas arrecifales que dependen de las ganancias del turismo asociados a arrecifes, como es en el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, Islas del Rosario, etc. En los organismos que viven allí se pueden estar las curas de muchas enfermedades. Para vivir muchas especies en los arrecifes coralinos sintetizan sustancias químicas variadas que tienen el potencial de ser utilizadas por la industria farmacéutica. Ya se han encontrado sustancias con el potencial de ser usadas en drogas contra el cáncer, SIDA, como antiinflamatorios, anticoagulantes, y también la industria de cosmética está utilizando actualmente varias de las sustancias que los organismos producen, que obviamente han sintetizado después de estudios, y esto que se conoce como bioprospección es un recurso muy importante y que está siendo investigado por muchas personas alrededor del mundo. Desafortunadamente el estado de los arrecifes no es el mejor. Lo que muestra este mapa, que ya está viejo, es del 2011, de un libro que se llama Arrecifes en Riesgo. Lo que se puede ver es el estado de los arrecifes a nivel mundial. Tienen 4 colores por aquí, solamente se pueden ver claramente 3. Los azules es los arrecifes que para ese momento se encontraban en buen estado y tenían no tenían muchas amenazas. En amarillo eran aquellos que estaban en estado medio con más o menos algunas amenazas, y hay rojo y vino tinto, y esos indican
los arrecifes que se encuentran en mayor amenaza y en peor estado. Y donde obviamente el riesgo de desaparecer es alto, como podemos ver, no sé si alcanzar a ver en Colombia, el riesgo es alto para la mayoría de los arrecifes coralinos que tenemos. En esta figura lo que quiero resaltar es, pues, finalmente las mayores amenazas que tenemos. Aquí esto es de 1998, también está un poquito desactualizado, pero de estas amenazas continúan. Realmente tenemos un problema con la sobrepoblación, pero no es solamente la sobrepoblación, sino con lo que lleva ligado a esto, que tiene que ver con la emisión de gases invernaderos, que a la final lo que está llegando o llevando es al cambio climático, que para los arrecifes coralinos como tal, pues es aumento de las temperaturas, acidificación y bueno, con eso tenemos más que suficiente. Obviamente tenemos el problema del desarrollo costero, de construcciones que no son amigables para el ambiente, que han aumentado los procesos de erosión. Tenemos la polución, la entrada de contaminantes por ríos o escorrentía de lluvias que están llevando químicos como agroquímicos o más sedimentos por la deforestación, que finalmente afecta la salud de los arrecifes coralinos, y así sea de lo que pasa en la mitad del continente, van a terminar finalmente en el mar y afectando pues a los corales. Y tenemos también la polución que se produce en las áreas marinas, y dentro de esto está los derramamientos de petróleo, todo lo que la polución que producen los barcos de carga, que además han venido aumentando dentro de después de la pandemia, y es una de las cosas que viene alterando todo el ambiente como tal. Entonces, pues, realmente los arrecifes coralinos lo que tienen es que el problema somos nosotros. Si nosotros no tuviéramos tanta influencia sobre todo lo que sucede, pues finalmente los arrecifes no tendrían tantos problemas como los que están teniendo. Y nosotros pues somos el problema, y en algún momento tenemos que ser la solución. Y lo hacemos algunos poco a poco. Tenemos entonces, como ya les dije, las amenazas globales. El mayor problema en este momento es el cambio climático, y para los arrecifes coralinos es el aumento de la temperatura. No sé si escucharon cómo el año pasado tuvimos un aumento en la temperatura casi sin precedentes en los mares, en los océanos, y en especial en el mar Caribe. Tuvimos un evento de blanqueamiento, y es cuando finalmente, ahorita les muestro, pero cuando las algas son sacadas, y esto fue absolutamente alarmante. Entonces el blanqueamiento, acuérdense que hablamos hay una simbiosis entre el coral y las zooxantelas, y las zooxantelas, ellas hacen la fotosíntesis, y en el momento que hay un aumento de temperatura que se prolonga por varios días o semanas en el mar, lo que termina sucediendo es que el fotosistema 2 de las algas empieza a producir una sustancia, y que el coral lo identifica como algo que no les gusta, como una toxina, y ellos liberan o expulsan a las zooxantelas. Las zooxantelas, como también les dije anteriormente, son las que les dan el color al tejido vivo del coral. Entonces, al expulsarla, lo que pasa es que ese tejido queda translúcido, y lo que podemos ver es el carbonato de calcio, que es el exoesqueleto, como pueden ver ustedes en la foto de la izquierda, y por eso se les llama blanqueamiento, porque pasan de tener un color a perder este color. El problema con este blanqueamiento es que, también como les mencioné, los corales son simbiontes obligatorios. Si ellos no tienen estas zooxantelas, pues finalmente se van a morir de inanición porque no tienen que comer. Y ha sido una problemática que ha venido en aumento
en las últimas décadas, donde se han vuelto más frecuentes e intensos los eventos de blanqueamiento, y el que empezó el año pasado en el Caribe, que todavía se ven algunas secuelas en el Caribe en general, porque se ven colonias todavía pálidas o blanqueadas, ha sido sin precedentes desde la década de los 80. Lo otro es el aumento en la frecuencia y la intensidad de las tormentas y los huracanes. Esto sucede en lo que tiene que ver con Colombia, especialmente en el Caribe. Cada vez estamos viendo más tormentas y huracanes que están afectando las zonas del Caribe colombiano, donde está el archipiélago, pero ya también estamos sufriéndolo un poco más en el continente, y esto también va a seguir ocurriendo, va a también pasar en el Pacífico, y con los cambios, el aumento de la temperatura, pues vamos a tener nuevamente una mayor frecuencia e intensidad. Los océanos son un sistema buffer que previene grandes variaciones en el pH, por lo que cuando hay más iones de hidrógeno, estos se van a unir con iones de carbonato y forma iones de bicarbonato, que es como toda la química. Los iones de bicarbonato se encuentran naturalmente en el agua marina, y estos son los iones que usan los corales para formar sus esqueletos. Por lo que el problema cuando tenemos un incremento de CO2, que ocurre obviamente por la liberación de los gases invernaderos, es que hay un aumento en los iones de hidrógeno, y estos iones de hidrógeno remueven los iones de carbonato que necesitan los corales y otros organismos que utilizan, pues que tienen, que producen carbonato de calcio, como por ejemplo son las ostras, los moluscos. Si esta acidificación continúa, todos estos organismos que producen carbonato de calcio en exoesqueletos, conchas, demás, no van a tener los iones suficientes y va a haber un debilitamiento. Ya han hecho unos experimentos en zonas con organismos corales y demás, y ellos tienen densidades de exoesqueleto muy bajo, se rompen muy fácilmente, y eso aumenta la erosión de los arrecifes coralinos y se pierde la funcionalidad ecosistémica. Esto es simplemente una imagen donde se ha modelado cómo ha sido la saturación de aragonita, y el aragonita es la forma de carbonato de calcio que utilizan los corales, y esto se puede ver cómo ha venido cambiando a lo largo de la historia hasta el año 2000, y lo que este modelo predice es que si se continúa en la forma en la que va, primero van a ser los arrecifes del Pacífico, especialmente en el Pacífico americano, es Colombia, los que van a tener muy poca disponibilidad para que los corales crezcan su exoesqueleto. Hay otras amenazas. Estas amenazas globales son amenazas globales que personas como yo, como ustedes, desafortunadamente no podemos hacer mucho más que colaborar usando menos el carro, usando menos plástico, como medidas que son muy importantes, pero que no tienen el impacto que se necesita para cambiar todo. Entonces, estas no las podemos controlar y tienen que ser medidas tomadas a nivel más político y global para poder hacer cambios. Pero hay otras que son amenazas locales y regionales, donde está pues la polución, la entrada de sedimentos por ríos, por escorrentía, obviamente entrada de aguas negras, la sobrepesca, y sobre todo con métodos destructivos, como puede ser la dinamita. Y esto nos lleva ya un poco más a lo que veníamos hoy, que no va a ser tan largo, y es de los arrecifes en Colombia. En Colombia tenemos dos costas, Mar Caribe y Océano Pacífico.
En estas costas y en estos mares se han venido desarrollando arrecifes coralinos, ocupan un poco más de 3.000 kilómetros cuadrados, eh, y las diferencias entre los tipos de ecosistemas que encontramos, ya sea en la región Caribe o la región Pacífica, son altas. Aquí es un mapa que está relativamente actualizado de las áreas arrecifales del Mar Caribe, donde si ustedes se ponen a ver las estrellas, indican las principales áreas. En otras áreas hay comunidades muy pequeñas, estas son las principales áreas. Si ustedes se pueden ver, pues en el Caribe tenemos muchas más áreas que en el Océano Pacífico. El Caribe, que es las áreas de formaciones más importantes, tenemos 23 formaciones coralinas que están reportadas en el Atlas de Arrecifes Coralinos. Perdón, esta imagen es del visor de áreas arrecifales coralinas de Colombia que maneja el INMAR con el Ministerio del Medio Ambiente. Me olvidó poner la referencia. Y aquí estas 23 áreas coralinas están hasta los 40 metros de profundidad. Hay un área coralina que está más allá de los 40 metros de profundidad, que es el Parque de Corales Profundos, creo que se llama así, lo siento, que va más allá de los 40 metros de profundidad. Y esta es una de los ecosistemas de estos arrecifes profundos o arrecifes mesofóticos que todavía no se han estudiado tanto en el Caribe colombiano, pero que son muy importantes para mantener los arrecifes someros. El área arrecifal más importante o más grande en términos de área es el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, que son arrecifes oceánicos. Y los otros, todos los que están asociados pues a la parte continental de Colombia, se conocen como arrecifes continentales. Las diferencias entre los arrecifes, que van más allá de la diversidad, realmente es más que todo a cuanto a su composición, a cuanto a su historia. Las historias geológicas de los arrecifes oceánicos son muy diferentes a los arrecifes continentales, y esas dos figuras que están ahí, lo que muestran son, en la de la izquierda, los arrecifes oceánicos. Muchos de ellos están asociados a volcanes y a movimientos de placas tectónicas, mientras que los continentales, que es la figura de la derecha, están asociados a otros eventos como el diapirismo, que es toda la parte de los lodos que tenemos en muchas zonas del continente colombiano. Y por ejemplo, lo que es el archipiélago de San Bernardo es un resultado de este diapirismo, y estas son historias geológicas muy distintas, pero que son muy importantes y explican las diferencias que hay entre los arrecifes oceánicos y los continentales. También tenemos otras cosas, tenemos los tiempos. Los arrecifes del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina tienen mucho más tiempo de evolución que los arrecifes continentales. Las condiciones ambientales son totalmente diferentes. El archipiélago, y por eso se llaman arrecifes oceánicos, durante su historia evolutiva tuvo una muy poca o nada de influencia de ríos o de sedimentos que provenieran de ríos, y esas condiciones hacen que haya una carga de nutrientes y de sedimentos muy baja en las aguas, que las aguas sean transparentes, y por eso pues se les llama el mar de los 7 colores al del archipiélago, y tienen una mayor penetración de la luz solar. Mientras que los arrecifes, y las fotos que están ahí abajo son el Tayrona, son mucho más influenciables por sedimentos, aguas dulces, y entonces los regímenes de nutrientes y de luz varían mucho, y
hacen que las comunidades que se desarrollen sean muy diferentes. En el, lo siento, en el Pacífico tenemos, como ya les dije, 4 áreas principales. Hay unas continentales, que son Punta Tebada, Ensenada, Utría, y la que mejor conocemos o hemos oído es Gorgona, la mayoría de nosotros, y oceánicos, la isla Malpelo, que también es una roca que sale a 700 kilómetros del continente, que no tiene ningún tipo de influencia de ríos y de sedimentos. Las aguas son mucho más claras en Malpelo de lo que son en los continentales del Pacífico. Pero el Pacífico es muy diferente a lo que tiene que ver con el Caribe. El Pacífico, la distribución de los corales depende de muchos otros factores. Como hay tanta entrada de sedimentos, la mayoría de los fondos en la parte continental del Pacífico es de lodos, entonces tener una disponibilidad de fondos duros es baja. Las aguas claras, por esta misma entrada de sedimentos, es baja, tiene mucha influencia de los ríos, tiene muchos ecosistemas de manglar que se pueden poner en esta presencia, en estos que pueden asentarse en estos fondos duros, entonces no tienen los sitios para poderse desarrollar. Usualmente, y sobre todo comparado con los del Caribe, que no sé por qué no apareció esa, creo que la borré, mientras que los arrecifes del Caribe colombiano en términos de corales duros tienen hasta 70, 80 especies de corales, donde solamente aproximadamente unos 30 son formadores de arrecifes. En el Pacífico, estas formaciones arrecifales son dominadas por una o dos especies. La diversidad en corales duros en el Pacífico es muchísimo menor comparado con la diversidad que tenemos en el Caribe. Esto a nivel de corales. Obviamente para peces y para otros organismos asociados a los ecosistemas va a variar. Yo no soy experta ni en peces, ni en esponjas, ni en algas, pero en peces en el Pacífico tenemos un número también muy alto, en el Caribe también. Esponjas, el Caribe tiene una mayor diversidad que en el Pacífico colombiano, y nuevamente estamos hablando desde el Pacífico y del Caribe colombiano, es diferente si habláramos del Pacífico, del Indo-Pacífico. Entonces, las diferencias se deben a estas condiciones ambientales. Al Pacífico obviamente llegaron menos especies de corales y las que se pueden crecer y pueden formar arrecifes son unas pocas, que son usualmente la que vemos es esta que está acá, que es Posilopora demicornis. Vamos a saltar esta. Y estos son como los resultados realmente de esta diversidad. Cuando en la foto de la izquierda tenemos el Caribe colombiano y la foto de la derecha el Pacífico colombiano. En el Caribe colombiano, cuando tenemos arrecifes saludables en términos de corales, tenemos una estructura tridimensional muy compleja por la formación o el crecimiento de corales que tienen formas de crecimiento muy diferentes, donde tenemos masivos, tenemos ramificados, tenemos foliosos o en formas de platos, y eso hace que la cantidad de hábitats y de nichos que se pueden proveer sea muy alto. En el Pacífico, cuando uno lo ve y lo compara con el Caribe, lo que uno ve es arrecifes mucho más homogéneos, pero si uno se pone a ver como a una escala mucho menor, todos los corales que tenemos o todos los arrecifes y comunidades arrecifales grandes que tenemos en el Pacífico colombiano son formadas por corales ramificados, y esto hace que haya también una complejidad de hábitats y nichos que le proveen a los otros organismos, pero siempre va a ser mayor la diversidad en términos de corales y en otros organismos que están asociados al bentos. No estoy pensando en peces, sino en otro tipo de organismos, pueden llegar a ser mayor en el Caribe colombiano que en el Pacífico colombiano. La importancia de los arrecifes igual es muy alta para los dos sitios.
pero pues por su misma cobertura es evidente que el Caribe colombiano tiene una mayor dependencia de estos ecosistemas que el Pacífico. Y este video es para mostrarles un arrecife del Caribe colombiano que en términos de salud coralina estaba, dependiendo de lo que haya pasado el año pasado, muy bien. Es un arrecife cerca de Cartagena que se conoce como Varadero. En términos de salud coralina está bien, como ya dije. El mayor problema es que tiene otras amenazas, en este caso, en especial la sobrepesca, donde tenemos tenemos comunidades que lo explotan continuamente y la diversidad y abundancia de peces es muchísimo menor. Y esto es lo que se ve usualmente en muchos de nuestros arrecifes coralinos. En otros pues vamos a tener una menor salud arrecifal, pero la tendencia que Alexandra me imagino les va a hablar es un poco hacia el continuo deterioro de estos ecosistemas en el Caribe. Mientras que si vamos hasta, ay, perdón, si vamos hacia el Pacífico, esto es en Malpelo, no tenemos esta cobertura coralina tan grande, tenemos por las piedras acá, aquí se ven unos corales, tenemos una gran abundancia de peces que viene asociada por estos hábitats que se proveen, pero también por las condiciones del agua y mayor cantidad de nutrientes de la zona. Y eso es todo lo que tenía por hoy. Nuevamente me disculpo por no estar presente en esta charla. Agradezco a la invitación. Escríbanme si tienen dudas, si tienen alguna pregunta, y espero que hayan disfrutado la charla. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Bueno, acabamos de escuchar el video presentado por la doctora Valeria. Bueno, buenas tardes nuevamente. Una disculpa nuevamente por la interrupción. Vamos a darle paso a nuestra segunda parte de la cátedra del día de hoy con una invitada muy especial. Ella es la maestra en ciencias, Alexandra Pineda. Me voy a permitir hacer una introducción breve sobre su trabajo. Ella es bióloga, investigadora, con énfasis en conservación, es graduada de la Universidad Javeriana de Bogotá, es fundadora y directora científica de la organización Seaflower Research and Conservation Foundation hasta el 2021. Actualmente es estudiante de doctorado en biología. Su línea es biología marina de la Universidad Nacional de la sede Caribe, es buzo científico y está titulada en Marine Resources Management. Tiene experiencia en el área de conservación de especies in vitro, por medio de manejo de colecciones, cultivo y crecimiento de tejido, técnicas de criopreservación y conservación de especies in situ por medio del manejo en áreas protegidas, especialmente en el manejo y conservación de arrecifes coralinos. Sin más preámbulo, le damos la bienvenida a Alexandra y la dejamos para que continúe con su presentación. Bienvenida y muchas gracias. Muchas gracias. Quería antes de empezar, obviamente agradecer la invitación al profe y a todos los organizadores de la cátedra. Disculparme pues de antemano por que Valeria no pudo estar con ustedes, pero si tienen dudas sobre esa presentación pueden preguntarme, yo con mucho gusto se las voy aclarando. Y quería obviamente dar la cara antes para que le pusieran una cara a esa voz y supieran un poquito más sobre quién soy yo. Como lo comentaba la compañera, pues yo soy bióloga investigadora, graduada de la Javeriana Bogotá. Estuve trabajando para Fundación Malpelo un tiempo en conservación de tiburones, pero yo me enfocaba en la parte de arrecifes coralinos, y desde finales del 2015 me vine para el archipiélago de San Andrés y Providencia a trabajar en la conservación de los océanos. Específicamente yo trabajo con arrecifes coralinos, pero en la fundación pues hacíamos mucho más porque es un ecosistema muy complejo. Trabajando con la comunidad, trabajando con las instituciones de investigación, con las autoridades ambientales y
y así entre todos poder lograr el objetivo de conservar los océanos, que obviamente no es una tarea fácil. He participado en las expediciones científicas Seaflower y pues mucho también en la parte de educación ambiental, que me parece que es un tema fundamental para poder conservar no solo los océanos, sino a todas las especies. La gente piensa que porque está de espaldas al mar, entonces no tiene nada que ver con él. Y en Colombia específicamente, pues de los que hemos vivido en el interior casi que ni nos enteramos, sino solo cuando vamos a la playa, pero no sabemos qué hay debajo de ese manto azul. Entonces, yo me he dedicado mucho a esa parte de educación, pero haciendo mi parte como bióloga de investigación. Entonces, lo que les quiero compartir el día de hoy un poco es tratando de empatar las dos charlas que ustedes subieron previamente, la del doctor Luis y la de Valeria, comentarles un poco sobre qué son los arrecifes, cuáles son sus amenazas, sus estrategias de conservación o las que estamos implementando en ese momento y amarrar eso con el proyecto de grado mío para mi doctorado, el que estoy realizando en ese momento en la Universidad Nacional Sede Caribe. Yo claramente vivo en San Andrés, acá es donde vivo, trabajo, estudio y pues tengo un arraigo de generaciones antes, entonces ahí digamos que todo cobra sentido. Entonces voy a empezar a compartir, obviamente pueden dejar sus preguntas, me imagino que en el chat o al final haremos también una sesión de preguntas, estoy acá para ustedes y espero que les guste. Bueno, entonces la charla que les voy a dar el día de hoy se titula Arrecifes coralinos del Caribe colombiano, sus amenazas y conservación. Como les comentaba, mi nombre es Alexandra Pineda Muñoz, estudiante de doctorado de Biología Marina de la Universidad Nacional de Colombia, Sede Caribe. Y bueno, obviamente lo primero pues es entender el Caribe colombiano, dónde se encuentra ubicado, que puede parecer un poco loco, pero cuando ocurrió todo lo de la Haya, que estuvimos peleándonos el mar territorial de San Andrés, nos dimos cuenta que la mayoría de la gente no tiene ni idea de dónde queda, porque les muestran en el colegio o nos muestran en el colegio un mapita donde apenas hay dos islitas pequeñitas, la una al lado de la otra en la mitad del mar, y llegan y no saben realmente cuál es qué tanto abarca ese mar colombiano. Entonces, específicamente para el Caribe colombiano, nosotros tenemos 2.860 kilómetros cuadrados de arrecifes coralinos, de los cuales 77% se encuentran en el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Ahora, los arrecifes coralinos son los ecosistemas más diversos del mundo. Cubren solamente el 0,2% del fondo marino y en ellos albergan el 25% o más de toda la biodiversidad del mar. Además de esto, son los ecosistemas productivos o más productivos del mundo, ya que con sus bienes y servicios que proveen a la humanidad, alcanzan a abarcar un estimado de 2,7 trillones de dólares al año. Trillones de dólares al año. Ahora, estos bienes y servicios son de diferentes tipos. Pueden ser en términos de biodiversidad, que está estimada en 5,5 billones de dólares al año. Sin embargo, puede ser muchísimo más si pensamos en todos los medicamentos y demás cosas que se pueden obtener a partir del mar. Y de ese es más o más de 25% de especies que son hasta ahora conocidas como 1.300.000. En términos de pesquerías, representan 6,8 billones de dólares y pueden soportar alrededor de 6 millones de personas más o menos. Esas pesquerías anualmente se están obteniendo 1,42 millones de toneladas, eso es actualizado el año pasado. Y sabemos que obviamente a lo largo de los años, aunque mejoran las técnicas de pesca industrial, pues disminuye la cantidad de captura pues por temas de sobrepesca y de disminución de las poblaciones. Sin embargo, representa igual un valor bastante alto en términos de servicios que proveen. En la parte del turismo, son 36 billones de dólares al año que proveen, y en términos de protección costera, 6 billones de dólares al año. Aunque esos son los que nosotros más conocemos o los más obvios, por así decirlo, biodiversidad, pesquería, turismo, protección costera, hay otros servicios ecosistémicos que también son importantes que proveen los arrecifes coralinos. En términos de aprovisionamiento, no solamente la alimentación, sino recursos genéticos, medicinas naturales y farmacéuticas, ornamentales, materiales de construcción, regulatorios como la erosión costera y protección ante tormentas, culturales,
como espirituales y religiosos, de conocimiento, de educación, inspiración, estéticos. Y esta parte de cultural es muy importante porque a veces es difícil valorarla y no es incluida dentro de los costos monetarios, pero en términos de la vida de una persona y de una comunidad es muy, muy valioso. O sea, si ustedes van a comprar un apartamento, obviamente les cuesta más si tiene vista al mar que si no la tiene, ¿sí o no? Ahora, la parte de servicios de soporte, como la formación de arena y productos primarios, también es bastante importante. Entonces, es para tenerlo en cuenta que también hay otros servicios que evaluar. Ahora, desafortunadamente, los arrecifes coralinos continúan en degradación. Entonces, estos bosques marinos, pues, como son conocidos, cada vez se encuentran más contaminados y muertos. Son los ecosistemas más amenazados del mundo actualmente, debido a diferentes factores naturales y antrópicos que los están degradando. Es por esto que las tendencias globales se han visto en una pérdida y reducción de cobertura de corales vivos en todos los arrecifes del mundo. Si nos enfocamos en los que nos competen a nosotros como país, tanto en Pacífico como en Atlántico, hemos encontrado estas mismas tendencias. Y esto ha dado que actualmente haya una pérdida de alrededor del 50% de cobertura coralina, ¿sí? Ahora, esos arrecifes ahora se encuentran amenazados. Acá a la derecha van a encontrar las estadísticas de pues cuáles se encuentran críticamente amenazados, bueno, qué tantos se encuentran críticamente amenazados, vulnerables y demás. Lo que es claro es que de esos 50% que ya se perdieron, hay otro 30% que está severamente deteriorada, lo cual indica que si las tendencias continúan, en los próximos 30 años se va a poder perder el 90% de los arrecifes. 90%. Uno de los principales factores que afecta a los arrecifes coralinos específicamente del Caribe es la sobrepesca. ¿Sí? Ahora la sobrepesca se lleva a las comunidades de peces adultos y eso genera un arrecife degradado, en especial porque empiezan a tratar, por ejemplo, los peces herbívoros. La sobrepesca normalmente, ¿qué es lo que pasa? Tenemos una comunidad de peces, un ecosistema sano, obviamente la gente se come los peces y en la medida en que se van comiendo los peces, se van acabando los peces grandes, se causa un desequilibrio en el ecosistema, pero además empiezan muchas veces a acabarse los peces carnívoros, digamos, ya no hay pargo rojo y empiezan a comer pez loro. Entonces, a la medida en que empiezan a comerse los herbívoros, que son los principales mantenedores, por así decirlo, del arrecife, el arrecife se empieza a degradar. Entonces, un pez como el pez loro, que es el que se come las algas sobre los corales, si lo eliminan del ecosistema, las algas sobrecrecen los corales y los ahogan y mueren, y por ende se degrada el arrecife. Por lo tanto, en el Caribe se ha identificado que la sobrepesca es uno de los principales factores que está afectando a los ecosistemas. Segundo de esto sigue el blanqueamiento. Como lo mencionaba la charla de Valeria, que pues, yo sé que estaba un poco difícil de escuchar, pero lo mencionaba, es que el blanqueamiento en este momento es uno de los factores que más está afectando a los arrecifes. ¿Qué es lo que pasa con el blanqueamiento? Tenemos un arrecife sano, todo está bien, y cuando se suben las temperaturas demasiado, los corales, los pólipos expulsan las algas que hacen simbiosis con el coral. Entonces, al expulsar la alga, que es la que le hace fotosíntesis y le provee el 95% del alimento al coral, pues primero quedan blancos porque pierden el color, eso es lo que hace la clorofila, la que hace fotosíntesis, y segundo, los corales mueren de inanición. Se pierden el 95% de su alimento, se mueren de hambre o están en riesgo de adquirir enfermedades. Y no necesariamente cuando hay blanqueamiento se muere el coral, o sea, no es que pierde el alga y chao, se murió. Pero si el blanqueamiento se mantiene a lo largo del tiempo y el coral no vuelve a hacer simbiosis con otra alga o otra zoozantela que ingrese a sus tejidos, ahí es cuando muere. Entonces, la principal causa de blanqueamiento, como les mencionaba, es el estrés térmico, el aumento de la temperatura, y en los últimos años esto es lo que más ha habido. Esto se debe principalmente a la acumulación de gases de efecto invernadero en la atmósfera, que lo que hacen es que se mantenga el calor dentro de la Tierra, el calor que se produce se mantiene y por lo tanto la temperatura global aumenta. Los océanos, que son termorreguladores, ellos cubren una gran superficie de la Tierra y lo que hacen es termorregular, absorben el calor de la atmósfera, pues al absorber ese calor también aumentan la temperatura de sus aguas
Y ese aumento de temperatura de sus aguas causan estrés térmico que causa blanqueamiento. Lo que hemos visto es que en las últimas décadas ha aumentado demasiado la temperatura del mar y no han habido acuerdos de COP20 ni COP21 que logren realmente detener ese aumento de temperatura porque siguen pues habiendo combustibles fósiles y demás. Esto ha resultado en blanqueamiento masivo, incluyendo 4 eventos pantropicales, uno en 1998, uno en 2010, uno en 2015 y 2016 y el último el año pasado en 2023. ¿Esto qué quiere decir con 4 eventos pantropicales? A lo largo de toda la parte tropical donde están los arrecifes, la temperatura aumentó tanto por tanto tiempo que la mayoría de los corales blanquearon y causaron un blanqueamiento masivo, causando una mortalidad masiva a la final. Este, por ejemplo, es uno de los mapas del 2023 mostrando el promedio de la temperatura el año pasado y como podemos ver en las zonas del trópico, específicamente acá en el Caribe, si nos dirigimos al Caribe, la temperatura fue demasiado alta y esto causó blanqueamiento masivo. Arrecifes, por ejemplo, como el del archipiélago en el que yo estoy trabajando, yo tenía todas las muestras, todos los sitios de muestreo ya marcados, listos, georreferenciados. Me fui en diciembre a pasar Navidad con mi familia, regresé en enero y ya no había nada vivo. Todo lo que yo tenía marcado se murió. Y es una tendencia a nivel global. Además de eso, o sea, sobrepesca, blanqueamiento y enfermedades. Tenemos enfermedades como banda negra, banda blanca, banda amarilla, y lo que de pronto ustedes han escuchado últimamente porque ha hecho mucho boom, que es la enfermedad de pérdida de tejidos, ¿sí? Stony Coral Tissue Loss Disease. Solamente afecta a los corales duros y lo que hace es que en unas semanas, apenas en un par de semanas, se come todo el tejido del coral vivo. Y cuando me refiero al tejido es toda la parte blanda y donde están los pólipos, dejando el esqueleto. Ahora, esta enfermedad, o sea, pensemos que un coral puede demorarse en crecer 1 centímetro al año. ¿Sí me entiende? Cuando ustedes ven corales masivos en el fondo del mar y estos arrecifes increíbles que se ven ahí, tienen miles de años de haberse formado y cientos de años en haber crecido cada uno de esos corales. Y llega una enfermedad y en un par de semanas se lo acaba. Obviamente a nivel mundial se está trabajando en tratar de detenerlo, pero es otro de los factores que están acabando en este momento con los arrecifes. Además de eso, como si no fuera poco, pues tenemos el problema de las aguas residuales, porque pues uno en el interior está súper tranquilo, uno va al baño, suelta la taza y se fue. ¿Y a dónde se va? ¿A dónde van a parar las aguas residuales? En algunos países desarrollados ellos tienen tratamiento de aguas residuales. Obviamente ese no es el caso de nosotros. Y menos cuando estamos cerca a las costas. Casi todos los lugares cerca a las costas lo que tienen es un emisario submarino. Literalmente un tubo directo al mar. Un tubo directo al mar. Uno espera que el mar se lleve todo, pero la realidad no es esa. O sea, no es que eso sea materia orgánica disponible para que los peces coman y los arrecifes crezcan. Ahí hay una contaminación gigante. Y lo que se ha encontrado en los últimos años, y esos artículos que les voy a mostrar no tienen, o sea, 2 son del 2023 y 1 es del 2018, han demostrado que las heces que ingresan al mar por medio de los emisarios submarinos y otros son los principales causantes de las enfermedades coralinas. Entonces nos encontramos con la situación de los arrecifes degradados. Hay 5 tipos principales de arrecifes degradados, por así decirlo. Entonces podemos encontrarnos que primero el arrecife tiene una alta cobertura de macroalgas, lo vemos obviamente tipo 1. El tipo 2, que hay una alta cobertura de tapetes algales. El tipo 3, que puede que haya una alta cobertura de coral, sin embargo está acabada la comunidad de peces. Ese normalmente no está en equilibrio, sino que dentro de poco termina cubriéndose de algas, pero se sabe que está degradado por la falta de peces grandes en su comunidad. El tipo 4, 1 y 2, entonces el tipo 4, 1, que es tipo 4A,
que es que hay una alta exposición de la roca madre, por así decirlo, y muchas algas crustosas o coralinas. Y el tipo 4B, que es que hay una baja complejidad estructural. Muchas veces nos encontramos con el tipo 4B cuando han habido, por ejemplo, pesca con dinamita o de pronto huracanes muy fuertes y se han llevado todo el arrecife. Y el tipo 5, en el cual la estructura del arrecife ha sido completamente destruida. Entonces, esto que vemos específicamente en el tipo 5 es cascajo de Acropora cervicornis, que es uno de los principales constructores de arrecife del Caribe, que desde la época de los 80 perdió casi el 98% de sus coberturas. Y pues ya lo que se muere el coral vivo, él no sostiene la estructura calcárea que forma, entonces simplemente al ser ramificados, con los vientos se fragmentan, o con el oleaje, no es que el viento, con los oleajes, con el oleaje se fragmenta. Y pues ante esta situación, ¿qué se supone que podemos hacer? O sea, lo principal son, uno, conservar las áreas que tenemos y dos, restaurar las áreas que están deterioradas. Entonces, en términos de conservar, Colombia, pues a nivel mundial se ha hecho un esfuerzo gigantesco por tratar de conservar lo que nos queda y eso se ha hecho por medio de la creación de áreas marinas protegidas. Incluso uno de los objetivos de desarrollo sostenible es precisamente que cada uno de los países logre aumentar las áreas protegidas marinas que tiene y así completar a nivel global algo como un 30% de protección de los océanos. Colombia tiene 35 áreas marinas protegidas, que son más o menos 8 millones de hectáreas, dentro de las cuales hay 4 dentro del Caribe insular, 21 en el total en el Caribe. Sí, de esas obviamente incluimos en el archipiélago en Providencia, el Parque Nacional Natural McBean Lagoon, en San Andrés está los manglares de Old Point, Johnny Key Regional Park, y el área marina protegida Seaflower, que son 65.000 kilómetros cuadrados dentro de la reserva de biosfera Seaflower. Recordemos que la reserva de biosfera es todo el archipiélago, solo que fue declarado por Colombia ante la UNESCO desde el año 2000 y reconocido como una reserva de biosfera por su programa Hombre y Biosfera. Esto es diferente a un parque nacional natural y lo aclaro por si no lo saben. Básicamente porque acá no es solamente un área encerrada que se protege, acá también hay una comunidad que tiene unos valores culturales propios y autóctonos y eso hace que entre el hombre y la naturaleza se pueda conservar cultura, biodiversidad y se crezca o haya un crecimiento también a nivel económico y social. Estas áreas marinas protegidas, todas a la final lo que buscan es proteger a largo plazo las áreas que fueron designadas y con ello mantener la función de los ecosistemas. O sea, y esto es importante, no es solo encerrar el área y bueno, a la de Dios, ¿sí? Queremos encerrar un área y protegerla porque queremos mantener la función de los ecosistemas, esas funciones que nos proveen los bienes y servicios a la humanidad. En términos de restaurar, pues lo que se trata de hacer es técnicas de restauración activa, ¿sí? Entonces, en la restauración activa pueden hacerse dos tipos de estrategias. Se puede utilizar la restauración asexual por medio de la fragmentación o la restauración sexual por medio de la reproducción asistida. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que nosotros intentamos restaurar los arrecifes utilizando las dos técnicas o las dos estrategias de reproducción que tienen los corales. Los corales se fragmentan y cada uno de esos fragmentos, que pues es un clon genéticamente, por así decirlo, tiene la misma información genética, cada uno de esos fragmentos puede dar origen a un individuo similar genéticamente o igual genéticamente, pero igual un individuo aparte. Entonces, hacemos uso de esa capacidad para poder fragmentar los corales, ya sea bueno, les muestro jardinería, microfragmentación, y eso lo crecemos en una guardería y luego se lleva al arrecife para poder aumentar en tamaño y en cobertura un arrecife de grado. También lo podemos hacer por medio de técnicas de reproducción sexual. Y para esto lo que hacemos es que vamos al fondo del mar en la época del desove o de la reproducción
colectamos los gametos y esos gametos después se intercambian, por así decirlo, de diferentes colonias y se hace reproducción asistida. ¿Qué quiere decir? Cojo diferentes colonias que puede que estén aisladas geográficamente o cerca, pero son colonias genéticamente distintas, porque pues yo no me reproduzco conmigo misma, sino necesito a alguien más. Y tomo esas dos colonias, los gametos, los junto, hago fertilización de los óvulos con ese esperma y luego produzco larvas que voy a llevar más tarde al arrecife. Las ventajas que esto tiene es que no estoy sembrando clones, sino que estoy aumentando la variabilidad genética y eso permite que haya una seguridad en términos de la tolerancia que puede tener mi población a ambientes, a factores medioambientales o a otras cosas más adelante en el futuro. O sea, ¿por qué? Porque si yo siembro solo clones y todos son susceptibles a lo mismo, viene el día de mañana algo y todos se terminan muriendo. Además de eso, se están implementando también otras dos estrategias. La primera es la parte en los estudios genéticos para poder hacer mejoramiento genético de algunas especies y la criopreservación. La criopreservación me permite a mí almacenar a largo plazo, teóricamente por tiempo indefinido, una muestra. Eso se ha utilizado, inicialmente se utilizaba con óvulos y espermas de humanos para hacer fertilización asistida o in vitro, como ustedes conocen, de personas, pero después se empezó a implementar con plantas y con tejidos de plantas y ahora se está utilizando con corales. Esto lo que permite es que yo coja el esperma, porque con óvulos todavía no se ha logrado estandarizar, se está haciendo con larvas, cojo el esperma o las larvas y las congelo en nitrógeno líquido. El nitrógeno líquido tiene naturalmente, en su estado natural, tiene una temperatura de menos 196 grados centígrados. Y ahí congelo los tejidos, los gametos o las larvas y se pueden quedar por tiempo indefinido teóricamente. Después se sacan de ahí, se descongelan y se pueden utilizar para ya sea realizar fertilización asistida o simplemente utilizar las larvas para sembrarlas en el arrecife más adelante. ¿Sí? Esto se ha utilizado exitosamente para hacer, por ejemplo, migración asistida en corales, donde se tomaron gametos de Florida y de Curazao, que estaban ya muy mal genéticamente las poblaciones, se mezclaron entre ellos, por medio de criopreservación se congeló una, luego se llevó al otro lado, se juntaron y se aumentó la variabilidad genética de la población. Pero también se están utilizando además acuarios. ¿Y por qué acuarios? Porque si el día de mañana viene un huracán y se lleva todo, pues buenísimo el proyecto de restauración, pero no me puedo asegurar que va a perdurar a lo largo del tiempo. Entonces, por ejemplo, un acuario súper importante que está ahorita utilizándose para conservación y para experimentación en términos de restauración es Xcaret en México. Y hasta ahora, pues se ha logrado la parte de manejo de diferentes especies y de una especie, la de diferentes que tengan diferencias genéticas y están tratando de lograr ahora reproducirlos ahí. Y los acuarios obviamente además sirven como pues para la parte de educación ambiental muchísimo, es fundamental porque la gente no puede adquirir sentido de pertenencia por algo que no conoce y pues no todo el mundo va a bucear, entonces son importantes por esto también. Específicamente en Colombia, nosotros trabajamos con jardinería de corales, de hecho tenemos las guarderías de coral más grandes del mundo aquí en San Andrés y Providencia, también con microfragmentación, que microfragmentación lo que quiere decir es que se toma el fragmento y no se toma una porción de 4 o 5 centímetros, sino que se toma de 1 centímetro con apenas unos 4 o 5 pólipos y estos se crecen en un sustrato artificial para después ser sembrados. Y con reproducción asistida, que como les comentaba, lo que hace es colectar el desove y crecer las larvas para posteriormente llevarlas al arrecife. Aquí les voy a hablar un poco entonces sobre lo que hace mi proyecto de doctorado o pretende hacer. El título es específicamente Conservación de la Diversidad Genética y les cambié obviamente la imagen para que sepan que ese es mi proyecto, ¿no? Para no confundirlos con la clase. Entonces, el proyecto se titula Conservación de la Diversidad Genética de Corales Amenazados para la restauración de sus poblaciones, utilizando Acropora palmata en San Andrés Isla como modelo de demostración.
Dentro de mi comité asesor, pues está mi directora, la doctora Anastasia Banachak de la Universidad Autónoma de México. Es una de las personas que trabaja con reproducción sexual de corales desde hace muchísimo tiempo. Mi codirector, el doctor Sven Sea, de aquí de la Universidad Nacional de Colombia. Y como asesora tengo a la doctora Mariela Pizarro de Perry Institute for Marine Science. La pregunta de investigación principal, cómo conservar la diversidad genética de corales amenazados para restaurar sus poblaciones. Eso es lo más importante que quiero dejarles hoy, y es, pues, si se está perdiendo esta diversidad, ¿cómo hacemos para conservarla? El principal objetivo de mi tesis es poder desarrollar un modelo de conservación de la diversidad genética para Acropora palmata en San Andrés Islas para restaurar sus poblaciones. Y ojalá que este sea algo que sirva como modelo para poder utilizarlo más adelante en otras especies de corales, en vista de que cada vez hay más que están amenazadas. Básicamente, la metodología que implica este proyecto es evaluar el estado de las poblaciones, caracterizar la reproducción sexual, evaluar la estructura genética, evaluar la caracterización, hacer una caracterización fenotípica y genotípica de las colonias sobrevivientes. Y hablo de sobrevivientes porque nosotros hemos tenido a lo largo de las décadas una serie de eventos de mortalidad masiva, incluyendo el del año pasado que les comentaba. Entonces, quiero ver dentro de los que sobrevivieron, pues, qué tienen para haber sobrevivido y si podemos replicar o reproducir estas características para utilizarlos en los que estamos restaurando. Y con ello desarrollar el protocolo de conservación. El área de estudio, pues, dentro del Caribe, en la Reserva de Biosfera, la isla de San Andrés específicamente. Para ello, pues, lo primero es realizar un monitoreo. Hay unas estaciones que se vienen evaluando desde hace ya 25 años, que se establecieron originalmente cuando se iba a delimitar el área marina protegida, y se han continuado evaluando. Yo tomé la información secundaria existente y luego al final realicé un monitoreo yo, que es la imagen que encuentran a la izquierda de cómo es el monitoreo, y con eso poder ver cómo se encontraba ahora la población dentro de los arrecifes. Luego, hacer una identificación y mapeo de las colonias y los reclutas, marcar cada una, tomar fragmentos y muestras de genética y contar los reclutas, que son, como quien dice, los bebés. ¿Esto por qué es importante? Pues porque eso me permite a mí, o sea, si encuentro reclutas, quiere decir que sí hay reproducción sexual. Y si hay reproducción sexual, digamos que quiere decir que la población no está tan mal, por así decirlo. Ahí ya entra uno a mirar quién se está reproduciendo con quién. Luego entonces hacer el monitoreo de la época de desove para saber qué colonias adultas todavía se están reproduciendo, y tomar una muestra del esperma y ver la calidad del esperma y de los huevos. Esto es importante porque muchas veces hay desove, pero el desove no es de buena calidad y por ende pues no hay fertilización ni nuevos individuos. Adicionalmente se toma una muestra de cada una de las colonias de interés, y pues yo lo pienso hacer de las que más pueda, pero no solo de las adultas reproductivas, sino de otras, para poder hacer la evaluación de estructura genética de la población. ¿Qué es la estructura genética? Quiero saber qué variabilidad genética hay dentro de la población. ¿Quién es quién es primo o hermano, o tienen algún parentesco genético, o si hay alguno que tiene de pronto es una muestra rara? A eso me refiero. Y esto lo puedo comparar también con otras islas del Caribe, y así voy a saber qué tan diferente está el archipiélago de los demás. Hasta ahora los resultados que he podido obtener, pues hasta ahora empecé, digamos, en la parte práctica. Hice toda la parte del análisis histórico, hice el monitoreo actual, y lo que me encontré es que todo se había muerto. Todo lo que estaba dentro de las muestras se murió, digo, de las estaciones. Sin embargo, aquí les muestro, por ejemplo, pueden ver lo que marqué en el mapa a la izquierda como 1, 2 y 3, son los puntos donde donde se hizo el monitoreo, y donde a pesar de que habían antes colonias, en el blanqueamiento del año pasado se murieron. Pero encontré 2 puntos que no estaban dentro de las estaciones permanentes de monitoreo de los últimos 25 años, donde todavía hay colonias vivas en buen estado. Entonces, esas son las que voy a utilizar para hacer toda la parte genética, porque seguramente, pues ya sabemos que son resistentes, deben tener algunos genes de interés. Ahora bien, para aclarar un poquito. Entonces,
¿Qué es lo que pasa cuando nosotros tenemos una población? Entonces, listo, tenemos una población como por ejemplo, digamos que toda la población de Acrópora palmata o de cualquier especie de coral en el Caribe, bueno, digamos San Andrés, no nos vayamos tan grandes, estamos en San Andrés, toda la población de Acrópora palmata de San Andrés. Y luego, no, llegó una enfermedad y mató una parte de la población. Bueno, pero la población sigue. Luego, otra parte de la población y otra parte de la población y ¡pum! Hubo blanqueamiento. Luego, por falta de herbívoros, otra parte de la población se llenó de algas. Quedamos con pocos individuos. De estos individuos, pues que nos quedaron, bueno, pues, o sea, ¿qué hay ahí? O sea, ¿cómo está la genética? ¿Hay reproducción? ¿Hay aislamiento? O sea, ¿cómo está esta población? Entonces, si bien nosotros en el Caribe tenemos, digamos, una conectividad muy fuerte, y en el Caribe colombiano hay una conectividad por temas de corrientes y contracorrientes, aún así se ha identificado que en la genética de poblaciones, específicamente, por ejemplo, para Acrópora palmata, nos ha permitido identificar que las poblaciones son genéticamente diferentes unas de otras. Nosotros antes creíamos que esto todo era una sola población porque el mar está todo unido y es el Caribe y las larvas viajan mucho tiempo, muchas distancias, pero luego se hizo genética de poblaciones. Esto que les estoy mostrando es un trabajo de la doctora García Urueña de hace un par de años apenas, y nos dimos cuenta que no, que las poblaciones de Florida y de Belice son diferentes a las de Puerto Rico, diferentes a las de Tayrona y Colombia, y en ese sentido, pues, San Andrés y el archipiélago, ¿dónde está? Si pensamos que las poblaciones están geográficamente aisladas gracias a que en algún momento pues se cortó la conectividad, quizás también, y demostrado que genéticamente también son diferentes, quizás hayan genes de interés también aquí que nos puedan ayudar a salvar a la especie como tal. Y eso hace que una población de pronto, por tener diferencias genéticas, entonces sea una unidad de conservación independiente, una unidad de conservación independiente. Cuando una población se reduce demasiado en tamaño, hay un concepto ecológico que se conoce como el efecto Ali, ¿sí? Entonces el efecto Ali demográfico lo que dice es que cuando hay una población y se reduce en tamaño, se reduce también toda la parte de su fitness, su reproducción y sobrevivencia, lo cual hace que a la vez se disminuya su tamaño poblacional y también afecta otra vez su fitness, y entonces entra en un ciclo interminable que finalmente lo lleva al vórtex de la extinción. Una vez que la población entra en el efecto Ali, es muy difícil sacarla de ahí y generalmente termina en la extinción. Y eso también ocurre de manera genética. El efecto Ali genético lo que nos da, pues lo que nos explica es que la población se reduce en tamaño. Y eso hace que se reduzca su estructura genética, lo cual hace que se reduzca su fitness a la vez que hace que se reduzca su tamaño poblacional, y así continúe hasta que entre en el vórtex de la extinción. ¿Qué es lo que nosotros queremos? Mirar cómo está la genética de la población para ver si ya entró en el efecto Ali, si hay formas de que podamos aumentar esa variabilidad genética por medio de las técnicas sexuales y asexuales de restauración, y por lo tanto, pues finalmente encontrar si hay resistencias a enfermedades, a blanqueamiento o a otros factores, y eventualmente así poder aumentar la población. ¿Sí? Y finalmente, pues poderlas mantener en el tiempo. ¿Para qué? Para poder mantener los servicios ecosistémicos que le proveen a la humanidad y los que pueden proveerle además a las generaciones futuras, como en términos de biodiversidad. Y ya, gracias. Bueno, muchísimas gracias, Alexandra, por tu presentación. Muchísimas gracias también pues a la doctora Valeria por darnos como esta introducción sobre los arrecifes coralinos en su video, cómo se construyen, cómo se forman esas colonias, cuáles son esos componentes que limitan su distribución entre la temperatura y la luz, cuál es el estado de los arrecifes coralinos en Colombia.
También nos hablaron de cuál es la importancia, cuáles son esos servicios ecosistémicos que nos están prestando sobre la biodiversidad, la disponibilidad de peces para alimentarnos y también todas las problemáticas que están viviendo ahora. Básicamente enfocados a la sobrepesca, al blanqueamiento, a las enfermedades y pues lo que nos comentó Alexandra ahora en este último punto sobre las aguas residuales y su efecto. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer para mejorar? Muchas gracias por tu participación, por la presentación. Igualmente, pues, gracias a Valeria, así no esté conectada, por la presentación. Y pues, creo que con esto podemos dar por terminada la sección de hoy. Gracias, que estén bien. Gracias a ti igualmente, que estés muy bien. Universidad Nacional de Colombia, proyecto cultural, científico y colectivo de Nación.